Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast La discapacidad a puertas abiertas. En esta semana tenemos el episodio número 4. Cada 3 episodios, el cuarto siempre va a ser un espacio creado para hablar de Dios en este camino de la discapacidad. Y el tema a tratar el día de hoy es cuando le preguntas a Dios por qué a nosotros. Entonces vamos a desarrollar el tema, Hilda. Eh, Primero quiero decir que todo lo que vamos a conversar, esperamos de corazón con Hilda, que llegue a cada uno de ustedes, a ti mamá que estás del otro lado, a ti papito, para que sientas que Dios estás más cerca de ti de lo que tú crees. Así es que lo vamos a dedicar a Él y lo vamos a dedicar a cada uno de ustedes. Hilda. Erika, este tema ha llegado creo que en el momento indicado, con los eventos indicados, porque no ha sido una semana fácil. Para los que me siguen, saben que estoy en todo este proceso de renovación del seguro de mi hija, que trae mucho estrés. Luego, desgraciadamente, pues seguimos siendo testigos de noticias tristes en donde papás no encuentran otra salida más que la muerte cuando enfrentan este tipo de jornadas y de vida. Y creo yo que es el momento indicado para recurrir y poder compartirle a todas las mamás y papás que tal vez nos escuchen que cuando llegan esos momentos de estrés, de ansiedad, de desesperación, es que no hay otra manera más que agarrarse de la mano de Dios. Al menos esa, yo hablo desde mi testimonio, desde mi realidad y en esos momentos en donde ya no se puede más, en donde uno piensa que ya la vida, las fuerzas ya no puede más, yo veo hacia atrás y digo, wow, definitivamente el único que me pudo haber sacado de ese momento fue Dios, totalmente. Así que qué lindo que le dediquemos este episodio a Él. Y contestando la pregunta, ¿no? ¿Por qué a nosotros? Yo me recuerdo que cuando nos dieron el diagnóstico de María Elena, y nuevamente estoy hablando por mí, de las primeras cosas que yo pensé es, ¿será que esto es un castigo? Porque, como ya les he comentado, pues yo crecí en un colegio católico durante 14 años y a ver, o sea, amo mi colegio, fundaron los valores, o sea, y lo que yo soy el día de hoy desde el punto de vista de los valores cristianos que tengo, pero sí en algún momento nos hicieron pensar mucho como ese Dios castigador. ¿Por qué? Porque era si te portas mal, Dios te va a castigar, si mentís, Dios te va a castigar, etcétera. O sea, si te portas mal, en general, Dios te va a castigar. Entonces, lo primero que yo pensé fue, "Ah, Dios, ¿será que me estás castigando por algo que yo hice? Algo malo que no me fijé, algo de mi pasado, a alguien le hice daño". Y hasta por un momento llegué a pensar, porque cuando nació Mariana y yo pasé por una depresión postparto muy, muy fuerte, eh, y me quejaba mucho de toda la nueva vida de ser mamá, del cansancio, etcétera. Y yo decía, Dios mío, ¿será que me estás castigando por haberme quejado tanto de ser mamá y ahora me mandas, boom, esta sorpresita como para quejarme el triple? Eh, pero fue con el tiempo y buscando ayuda nuevamente, no solamente de psicólogos, sino que para mí sí fue una parte fundamental buscar ayuda de sacerdotes que me pudieron ayudar a abrir la mente, a llamar el Espíritu Santo y pedir un poco de discernimiento, de entendimiento, para al final llegar a este momento que, ojo, nuevamente, esto es una montaña rusa y hay momentos en donde siempre, hoy, por ponerte el caso, hace 2 horas, le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo se me hace tan difícil? Pero por algo Dios me puso este podcast, ¿ves? Grabar este podcast para poder abrir mi corazón y darme cuenta que Dios está aquí y que no nos abandona. Erika.
Sí, definitivamente. Mira que lo que ha sucedido, nosotros ya teníamos programado el podcast desde la semana pasada con el tema que íbamos a tratar el día de hoy. O sea, no fue algo que lo hemos hecho improvisado. Ya estaba el programa, este programa va a ser para hablar de Dios, de la fe, de cómo Dios nos ayuda en el camino de la discapacidad en nuestras vidas, cómo Dios nos ayuda a hacer este cambio de mentalidad, cómo Dios nos hace más fuerte, cómo Dios cada día nos da oportunidades, nos envía ángeles de carne y hueso abrirnos una carpeta médica más rápido o darnos un contacto donde nos puedan dar un trabajo extra porque sabe que el dinero se requiere. Y de esa forma es como Dios se hace presente cada día en nuestras vidas. Y entonces nosotros eh, pasamos por esta noticia hace 2 días y fue muy difícil porque es como nosotros tenemos pensado que Dios es, por lo menos ahora lo creemos de esta manera, que Dios es amor, que Dios es un Dios bueno, es un padre. ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Qué padre es el que, como dice la palabra de Dios, qué padre es el que su hijo le pide pan y le da una piedra? No existe eso. Entonces, y ese es nuestro Padre. Cuando nosotros le pedimos oportunidades, cuando nosotros le pedimos que todo nos salga bien, y resulta que fue una semana, semana más revuelta que hemos tenido desde que estamos grabando el podcast. Entonces, es como, ¿es en serio que está pasando esto? Y viene la otra parte, o sea, puede ser una oportunidad para nosotros fortalecernos y decir, ¿sabes qué? No importa cómo salga, porque depende de la intención con lo que lo estamos haciendo y nuestra intención es muy buena, ¿ok? Es compartir nuestras vivencias con otros papás que están pasando por este camino para que rescaten lo más que les sirva y puedan aplicarlo a sus vidas y puedan ayudarse. Y esa es la una, pues, ¿no? Puede ser eso, ¿no? De tener esa fortaleza y decir, ¿sabes qué? Pese a las circunstancias, no nos vamos a dejar vencer, no vamos a decir, no, no lo grabemos hoy, hagámoslo mañana. No, hoy va y puede ser la otra parte de que puede ser el enemigo dice, "Ven, van a compartir cosas de Dios. Qué interesante, pero sabes que eso a mí no me conviene. A mí me conviene que la gente, en particular nuestro tema, nuestros casos, que los padres de niños que tienen discapacidad estén alejados de Dios. A mí no me conviene que ellos estén cerca de Dios. A mí no me conviene que ellos crean que esto de aquí es un trabajo en el cual ellos se van a fortalecer, en el cual ellos van a tener que acercarse a Dios para que Dios los pueda sostener y los pueda llevar en el camino. Eso a mí no me conviene. Entonces vamos a hacer cositas para que el programa no salga o para que las mamitas que hacen esto se sientan bloqueadas, porque a mí me pasó. Yo anoche estaba por escribir, desarrollar un poco más el tema y créeme que yo decía, pero Dios mío, ¿qué pasó? Yo venía de la misa, incluso me fui a misa, eh, y fue tan bonito lo que sentí, la comunión, o sea, fue tan lindo. Y llegar a la casa y digo, bueno, voy a coger la computadora a 11 de la noche a revisar. Y no había nada, o sea, no había nada en mi cabeza. Yo, yo decía, pero ¿qué es, Señor? Y yo creo que te escribí a la medianoche y te dije, Hilda, estoy bloqueada, porque es como que es como que si como que yo me hubiese puesto un casco transparente donde yo para cualquier idea que iba a llegar a mi cabeza, yo la estaba bloqueando. Y digo, y yo te pregunté, ¿lo vamos a hacer? Ujú. Sí, 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 y es que O por sea, un momento tal lo cual, dudamos. tal Ujú. cual. Y eso es lo que queremos mostrarles a ustedes, que realmente esto es de verdad, o sea, es la vida real, ¿no? Aquí no estamos poniéndonos con guiones, o con guiones inventados o escritos por otros, sino que es lo que a nosotros nos pasa. Y bueno, o sea, eh, conversando un poquito de todo lo que nos ha pasado esta semana, como para que esto no se dé, pues aquí estamos nosotros firmes, demostrándole al que sabemos que Dios nos está abriendo camino, que ya Dios nos está dando su sabiduría y que en este momento estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer.
Así es, Erika. Y como tú decís, o sea, al final han sido días turbulentos, nada menos hoy, de las cosas que yo me cuestionaba, ¿no? Y para que vean que es normal cuestionar y esta montaña rusa. Hoy yo tenía programado, yo les he dicho y somos muy nosotras dos de alentarlos a buscar ayuda profesional, ¿no? Bueno, yo busqué ayuda profesional por todo este proceso que les digo que estoy teniendo pues ataques de ansiedad y un poquito de depresión por todo este tema. Busqué ayuda y por fin pues ya se había programado todo un tema de grupos de apoyo, de terapias, etcétera. Hoy era mi primer día y pues mi hija se enfermó, mi hija mayor se enfermó y no pudo ir a la escuela. Y yo en mi mente, ilusa, pensé que Wow. podía llevar a mi hija y dejarla pues con su tablet y sus audífonos y con una mantita y algo ahí en la sala de espera mientras yo tenía mi terapia. Y pues aquí en Estados Unidos la cosa es complicada pues con los niños, ¿no? Por un tema de Ujú. responsabilidad y liability. Seguridad, Algo le sí. podía pasar a la niña y ellos iban a ser responsables. Entonces me dijeron que no era permitido. Y te imaginarás, ¿no? En mi cabeza fue como nuevamente preguntarle a Dios, Dios mío, o sea, estoy tratando de buscar ayuda, estoy viendo cómo salgo de este bache, de este momento en donde no me siento bien mentalmente y necesito ayuda, pero ¿qué pasa? Por qué no me ayuda? O sea, ¿por qué soy nuevamente presa del sistema de una mamá que una niña se le enfermó y no tengo quien me la cuide porque aquí no tengo familia? Y es como, bueno, y me derrumbé y empecé a llorar y yo, y entonces, ¿y qué voy a hacer? Y nadie entiende a las mamás y aquí no hay mamá, ni siquiera Ujú. mamá con necesidades especiales o no, simplemente una mamá que no tiene quien le cuide a la niña porque se enfermó y así le toca a muchas mamás que trabajan, etcétera. Y en ese momento fue mirar al cielo y decir, Dios mío, pero es en serio. Y Sí, luego ya me tranquilicé y pues hablé contigo y aquí estamos. Y Dios no me soltó y no me derrumbé. Por un momento yo dije, de verdad que estoy entregando las llaves, no ya, ya es como ya, ya no es aguanto. que, exacto, o sea, ahí justamente hablaste de entregar las llaves. Es Ujú. que nuestra mente nos engaña. Eh, Nuevamente, como siempre recalcamos, es nuestras vivencias. Yo no soy profesional, no somos profesionales psicólogos ni nada de eso, somos mamás. Em, Nuestra mente nos engaña para creer que nosotros somos quienes dirigimos esto, ¿ya? Porque es como, claro, tú tienes en tu casa a cargo, ¿no? Tu vida a cargo, ¿ya? Entonces es como que yo tengo planificado esto y esto, pero realmente todo esto está en el plan de Dios, del día para ti, del día de la semana de tu vida. Todo lo que tú escribiste aquí está en el plan de Él para ti. No lo sabemos, No, ¿ok? Entonces, tal vez en este día el plan de Dios no era ir a terapia, a empezar tu terapia. Tal vez era estar aquí y decir desde el corazón lo más real cómo tú te sientes con Él. exacto. ¿Ya? Entonces, como tú lo mencionaste al inicio del programa, es las creencias tan profundas que nos ha tocado y que les toca a ustedes, papás, del otro lado, comenzar desenmarañar, no sé, creo que la Ujú. palabra se dice así, porque, mira, bíblicamente, lo hemos visto en series, en películas, es como que más nos hacen ver mucho y entender mucho mejor la palabra, ¿no? Pero bíblicamente, o sea, tú, la persona, la familia que le llegaba un hijo que estaba enfermo o con alguna discapacidad, ese niño era impuro y la familia, si lo acogía, la familia completa era impura. Y la familia, como habían unos ahí medios cuadrados,
pensaban que no, que entonces yo, como no queremos ser una familia impura, porque aquí nosotros creemos, entonces cogían y simplemente los expulsaban, los abandonaban. Correcto. Y el caso específico que lo vi ahora poco y luego comencé a revisar en la Biblia, la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años, ella dijo, yo gasté todo mi dinero en médicos y tu familia, mi familia me abandonó, me cerró las puertas y vivía en la calle hasta cuando se enteró de Jesús y luego vino el milagro que Jesús obró. Y no fue el milagro que Jesús obró queriendo obrar ese milagro. Prácticamente el milagro le fue robado, Ujú, cuando porque le ella, tocó. ella le tocó el manto y fue por la espalda, prácticamente por el piso. Ujú. Entonces, pero ahí, ¿qué rescatamos y qué es lo que nos traemos hacia nosotros? ¿Qué, o sea, qué fe tan profunda, tan enorme, tan sólida tenía esa mujer que decía, él me va a sanar, es que yo solamente con que le toque la punta del cabello, que le toque la punta del talón o que le toque la uña del dedo gordo o que le toque la esquina del manto, yo voy a ser sana. Y esa es la parte que en este podcast les queremos compartir. Tenemos que trabajar nuestra fe. Tenemos que hacer ¿sabes qué? Una herramienta que podemos practicar es coger en una hoja y a ver, la discapacidad de mi hija, ¿qué está en mi control y qué no está en mi control? ¿La vida de ella está en mi control? No. Entonces, ¿qué no está en mi control, sino en el control de Dios? Su vida. ¿Qué está en mi control? Alimentarla, proveerle de pañales, hacerle las curaciones, cuidarla, amarla, acostarme con ella una tarde a ver películas, sacarla a pasear, si es que puede, Emilia por ahora no puede, pero ¿qué sí está en mi control? Buscar médicos, ¿qué no está en mi control? El médico, encontrar el médico idóneo, porque yo no soy entendida del tema, pero ahí el control es de Dios, y si yo busco, la palabra es clara, el que busca encuentra. Entonces, si yo sigo buscando, Dios me va a poner el médico que realmente aporte un tratamiento efectivo para ella. Y es lo que yo he encontrado el año pasado para Emilia. Entonces, pensamos que todo que va a ser instantáneo, porque vivimos en un mundo muy instantáneo. Queremos las cosas instantáneas, porque hasta los reels te hacen así y te hacen la preparación y te hacen así y te sacan la mano y ya está el postre preparado. Ajá, Pero ese ajá. postre estuvo 1 hora en el horno, ese postre estuvo 2 horas en la refrigeradora. Luego de eso pasó media hora más por el decorado y toda la vaina. Y después ese postre lo empezaron a hacer al día de ayer y recién tomaron la foto hoy día. Y entonces en un minuto te hacen, ¡ey! ¡Hui, hui! Ya. Y entonces pensamos que todo en la vida es así y no. Todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo todo, hasta para hacer un puré tú tienes que pelar las papas y ponerlas a cocinar. O sea, no es así que tú truenas los dedos o como cuando se cambian de vestuario y dicen ¡pi! Y ya están con la otra ropa. Pero eso es fantasía, esa no es la vida real. ¿Ok? Entonces, eh, esa parte de entender de que Dios es un Dios perfecto, pero entonces decimos, pero ¿por qué nos envía a niños con discapacidad? Si Él es un Dios perfecto. Exacto. Y esa es la pregunta, Erika, porque al final tú hablabas de fe, ¿sí? Y cómo al final nosotros, y a mí me pasó, o sea, en un inicio yo dije, a ver, si yo soy hija de Dios, yo tengo todo el derecho de pedirle a Dios de que María Elena sea completamente sana, que me borre ese cromosoma extra que le vino, que le agregue el que le faltó y que me la deje sanita, sanita. Y así pasé fácil, digamos, el primer año de vida de María Elena, yo pidiendo ese milagro y rezaba 3 rosarios y todo, pero solté el control, entregué las llaves
y llegué a un punto, o sea, donde yo ya me empezaba como a molestar y decir, bueno, ¿y entonces qué tengo yo y por qué a mí no me haces caso? ¿Y por qué a otros sí les haces milagros como a la mujer del flujo y por qué a mí no? Si tú reviviste a Lázaro, ¿por qué a mi hija no le puedes arreglar un cromosoma? Entonces es ahí donde nuevamente mi mente me empezó a taladrar. ¿Y por qué? Y entonces probablemente es el enemigo tratándome de, ¿me entendés? De decir, ah, ya ves que Dios no te hace caso y vos ahí tanto que lo amás y todo y ves que no. Ujú. Y por eso fue que al final tuve que recurrir, como te digo, a los sacerdotes y es ahí donde me cambiaron el cassette. Y fue como, a ver, es que no se trata de pedir el milagro que tú querés. O sea, como tú decís, Dios es perfecto y Dios sabe, uno, el momento, porque ya sabemos, los tiempos de Dios son perfectos y no son los mismos que los nuestros, uno, y dos, Exacto. Dios sabe por dónde te tiene que llevar para trabajar cosas que tú no sabes que tenés, porque yo te pongo mi caso, yo me comparo la Gilda de cuando nació María Elena del 2020 Ok. al día de hoy y wow, o sea, todo lo que Dios ha trabajado en mí, la humildad, eh, la compasión, el voltear a ver las realidades de otras personas que yo antes, ¿me entendés? O sea, porque para mí era completamente improbable que yo tuviera una niña con una discapacidad, porque todo me había salido bien en la vida. Sí, todo era Ok. perfecto, yo era sana, o sea, todo me sale bien. ¿Cómo me iba a salir una niña con una discapacidad? Entonces, al final, eso hizo cambiar por completo la visión de la vida. Y esas son las cosas, o ese milagro, si lo podemos llamar así, porque fue un milagro, no hubiera sucedido si María Elena no hubiera nacido así y no hubiéramos pasado todo este tiempo y estos procesos para que María Elena llegue a donde está. Y es cuando cambiamos la forma en que vemos las cosas cambian. Eh, y es real, porque como tú dices, o sea, tú cambiaste la forma en cómo habías entendido la llegada de Titi. Ok, tú ya te diste cuenta o aceptaste más allá, ¿no? El tema es la aceptación. Esa es la parte, en la parte del duelo hablamos de eso y todos los episodios que nosotros hablamos, o sea, más que nada los temas, uno va enlazado con otro porque en este camino todo lo que hemos tratado hasta ahora es lo que pasa, ¿ok? Es lo que pasa. Entonces, mira, lo que yo invito a los que están del otro lado y a nosotros mismos es está bien enojarse con Dios. O sea, está mal maldecirlo y tal vez separarme de él, porque entonces ahí sí, como, o sea, nos perdemos. Yo en mi caso digo, o sea, si yo me separo de Dios, yo me perdería. Yo no sabría qué hacer. Pero está bien hablar. Y es que mira, cuando queremos orar y decimos, es que yo no sé orar. Y orar con Dios no es más que, ¿sabes? Señor, no sé por qué me está pasando esto, me siento angustiada, tengo miedo. O sea, no pensemos que orar es, oh Dios, que estás en los cielos. Y, o sea, eso sí es oración, pero me refiero a que en cualquier caso que tú quieras y hazlo con palabras reales. No tienes que buscar palabras elegantes y como que si yo hablo y digo, es que tú eres la magnificencia de este universo. O sea, no, yo lo que quiero es que tú me escuches porque estoy cansada, no sé, o sea, estoy cansada de que cuando vaya a buscar pañales se me hayan terminado y que muchas veces porque tengo esto y esto y no he podido comprar y lo de aquí y lo de acá. Pero o sea, mostrarnos con él porque él nos conoce, él ya sabe, o sea, él ya sabía que yo estoy cansada. Él ya sabía que, que las situaciones que yo estoy pasando ahora. Pero es como, él es tan respetuoso que es como que el vecino sepa lo que yo estoy pasando. Y si yo cojo y no le digo, vecino, hágame un favor, ayúdeme aquí, que
tengo que mover esta cama, mover esto, y yo estoy sola y no tengo quien me ayude. Pero el vecino no va a venir pum, pum, pum a querer entrar por la puerta y decir, a ver, vecina, ¿usted quiere que le mueva la cama? O sea, No sabe. no. Ujú. Pero uno tiene que coger y pedir, Señor. O sea, pide y se te dará, busca y encontrarás. Es real, es real. A mí me ha tocado cuando yo digo, voy a salir, cuando yo era mi temporada de empleada, yo renunciaba o de pronto me quedaba sin empleo porque cerraron el lugar donde yo trabajaba, lo que sea. Decía, voy a buscar empleo. Y me iba con mi currículum y yo le decía aquí, aquí en la casa, este, si no regreso es porque me quedé trabajando. Y oye, era tal cual, te lo juro. Yo iba y papá, la entrevista era media hora, sí, 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 perfecto, sí. Y usted se puede quedar hoy día mismo a trabajar. Y yo, déjeme llamar a la casa y avisar porque no saben. Ujú. Pero es eso, o sea, la gente quiere que el empleo le llegue a la casa. Somos muy cómodos. Y la Claro, comodidad en la comodidad no crecemos. En la es comodidad no crecemos, o sea, eso es real. Y tú, papito, que estás pasando, mamita, que está pasando, sabemos la situación que está pasando porque nosotros la estamos viviendo. El total. agotamiento, el cansancio, el aburrimiento, el querer salir corriendo muchas veces, todo eso es real. Pero Dios quiere que tú te acerques con Él a dejarles tus dolores a Él, no que tú los sigas cargando. Erika, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo le contestarías tú? Y esto te lo pongo porque tengo una amiga a quien amo mucho, que la conocí en este tema, ¿no? Fue compañera de, su hija fue compañera de María Elena en la escuela y ella tuvo una niña que venía completamente sana, una niña full término, pero desgraciadamente en el parto tuvo complicaciones y la niña terminó con una parálisis cerebral. O sea, era una niña completamente sana. Y a partir de eso, ella perdió completamente la fe y se enojó con Dios. El problema es que no se ha reconciliado aún. Y porque para ella Dios no concibe que Dios haya permitido que justo al final, cuando ya la niña se iba a traer al mundo, pues le haya pasado eso. ¿Qué le dirías tú a esta persona? Ok, ella trabaja, la cuida a la niña por completo, Claro, tiene ella la cuatro cuida, niños, tiene cuatro niños. Y oh la my God, y ella es la última, última, ella es la última, exactamente. y ella tiene esposo. Sí, tiene esposo. Y los dos pues tomaron esa decisión, ¿no? De simple y sencillamente decir, ¿sabes qué? Para nosotros es que no concebimos que un Dios bueno haya permitido pues esto. Wow, mira, es que el ejemplo más claro es Jesús. Dios permitió que le quitaran la vida a su propio hijo y no hizo nada para decir, este es mi hijo y él no puede estar viviendo por esta situación y yo lo voy a sacar de ahí porque no. Su propio hijo permitió que le pegaran, que lo azotaran, que le atravesaran la espada, que le dieran ni sé cuántos cientos de latigazos, o sea, que lo clavaran en una cruz, porque siendo Dios, él lo podía haber salvado de esa situación, pero él lo permitió. ¿Me sigues? Claro, claro. O sea, cómo permitió que su propio hijo pasara por todo eso? Porque había un plan detrás para Ujú, salvación de toda la humanidad. correcto. Y el plan era más grande que la vida de su propio hijo, porque él al fin de cuentas sabía que su hijo iba a resucitar, pero no lo eximió del dolor. O sea, Jesús, no por ser hijo de Dios, yo me pongo aquí porque no duele si yo soy hijo de Dios Todopoderoso, que hace así y ya está. ¿Qué?
No, él encarnó un ser humano, él se encarnó y él vivió todo como un ser humano. ¿Tú te imaginas? Es que yo no me, si uno se corta cuando está cocinando y ¿Te duele? imagínate clavos, imagínate los azotes, o sea, imagínate que Ujú. estar colgado en una cruz solamente con tus manos que están clavadas allí. Correcto. El plan era más grande. ¿Cuál es el plan que hay para tu amiga? No lo va a descubrir si ella se mantiene alejada de Dios. Entonces es como que María, hablando de tu amiga que pues, le vamos a poner María, Dios, o sea, entrando por esta parte de que, mira, si Dios permitió que su propio hijo lo crucificaran, porque el plan de Dios era tan grande y tenía tanto amor hacia nosotros, que Él tenía que sacrificar a su hijo por nuestra salvación, porque Él nos ama profundamente. Yo lo que te podría decir a ti, María, es que te sientes en calma, en silencio. Hilda, no hay cosa tan bonita, más linda que tú tener ese silencio Ujú. y decirle todo lo que tú sientes a Dios. O sea, pero todo, así sea con rabia, no pasa nada. Descarga todo, 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 todo tu dolor, toda tu frustración, toda tu amargura, porque cuando tú te alejas de Dios, ya yo sé que ella tiene amargura, sé que tiene amargura en su corazón. Descárgaselo a él, pero total, o sea, es como que todo, si tú tienes que decirle 20,000 hojas escritas o escríbeselo y dile, mira, yo sé, tú a mí me estás castigando, esto, todo, 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 todo. O sea, solo con eso ella va a sentir un alivio, pero profundo. Y lo Correcto. otro es, Señor, ¿sabes qué? Yo dejé de creer en ti, pero si tu plan es que yo crea, que vuelva a creer en ti, que mi familia entera vuelva a creer en ti, que mi familia entera se vuelva a acercar a ti, dame una señal. Yo te lo juro, le pongo mi cabeza que Dios le va a dar una señal. Le va a mandar a alguien, le va a hacer ver un comercial, se le va a presentar en una película, le va a llegar un mensaje, lo que sea, pero Dios se le va a presentar. Así es, Erika. O sea, definitivamente Dios va a aparecer en el momento indicado para poderle demostrar a esta amiga, pues que él jamás nunca se ha apartado en ningún momento de su lado y que si ha llegado hasta este punto, ya su hija tiene 5 años. Al Mm, final es porque él jamás la ha abandonado. sí, es como yo te decía, él no se va a presentar si ella no lo invita a pasar. Ujú. Sí. Es correcto. Y al final, este es el mensaje, ¿no? O sea, hay momentos en donde es válido enojarnos, es válido cuestionar, es válido decir, a ver, pero ¿por qué me está pasando todo esto, Señor? Y es válido sentarte con Él. Yo siempre digo que al final Dios es un papá, ¿no? Y yo me Sí. acuerdo cuando cuando yo me convertí en mamá por primera vez, ahí entendí la dimensión del amor que Dios sentía por mí, porque por fin Ujú, pude yo experimentar ese amor a mis hijas, ¿no? Entonces, al final, es válido poder venir un día y sentarte con él en las mañanas, literal. O sea, agarrar una taza de café, invitarlo a ujú, sentarte contigo y decir, a ver, vamos a hablar de hija a papá. Yo te voy a decir todo lo que está en mi corazón. Me siento triste, me siento enojada, me siento frustrada, me siento sin salida. Necesito que me ayudes, necesito que al final me ilumines y me hagas entender, uno, que tú estás siempre a mi lado y dos, que me ayudes a salir de esto. Y al final, como tú decís, o sea, de alguna manera miras
un anuncio en la televisión, escuchas algo en la radio y algo te llega. Es Sí. impresionante. Algo te Ujú. llega para decirte, hija, aquí estoy. Y lo más importante, y lo que yo siempre me repito, todo va a estar bien. Y si no está bien, es porque no es el final. Siempre al final todo va a estar bien. Sí, definitivamente que sí. Este es un llamado a creer, no a creer cuando todo está bien, sino a creer cuando las cosas no están saliendo como queremos. Ujú, Ya, porque ahí es cuando se comienzan a reordenar lo que pasó Pedro, Simón Pedro en el arca, en el barco cuando estaban en medio de una tormenta, ¿ok? O sea, hay muchas cosas en la palabra de Dios que se comparten y que nos muestran que en el caos, en la incertidumbre, en el miedo, en enfermedades, cuando más Dios está presente, pero nosotros tenemos que creer que su presencia está con nosotros, ujú, ¿ya? O sea, es eso, esa fe inamovible de que no importa qué, Dios está conmigo. Y es lo que yo viví cuando Emilita estuvo con las hemorragias, esa temporada que bendito Dios ya pasamos. Eh, Cuando estuve buscando médicos para su... Y me explico, ujú, hubo un camino y todo es así. Entonces, siempre, siempre, siempre cree que Dios está contigo y que todo ocurre para tu más alto bien. La palabra de Dios en Pablo, él lo dice, o sea, todo lo que le sucede es para su bien, es para su crecimiento, ¿ya? Entonces, yo quería leer una parte de la Biblia en Marcos, para cerrar este capítulo, Marcos 11:24. Marcos 11, no, voy a leer Marcos 11:22, rapidito. dale. Marcos 11:22 empieza, ¿no? Capítulo 11, verso 22. Dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho, le lo dirá y lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo has recibido y vendrá. Mira cómo trabaja el pasado con el futuro. Cree que lo has recibido. O sea, en este presente yo ya creo que lo recibí y vendrá. Es un juego de presente, pasado y futuro. Y cuando estéis orando, mira que esto es muy, muy bueno. Y cuando estás orando, perdona. Si tienes algo contra otro, perdona si tienes algo contra otro, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone y perdone vuestras ofensas. ¿Ya? Entonces muchas veces nosotros queremos que Dios obre grandemente. O sea, no muchas veces, siempre queremos que Dios obre grandemente en nuestras vidas. Pero tenemos cositas que nos guardamos contra Pepito, contra Juanita, contra María. Es que, que me tocan y es que todavía yo no puedo dejar pasar. Y es que, entonces, y me pasa a mí, ojo. A todos, a todos. Y entonces queremos que Dios obre, pero nosotros que obre en grande y nosotros esas pequeñas cosas no las queremos dejar pasar. Entonces, ¿cómo nosotros no perdonamos cosas simples pero queremos que Dios obre maravillas? Entonces, en este camino que no es fácil, siempre lo hemos dicho, y no queremos agobiarlos, ay, que es difícil, que es esto, pero es retador, es desafiante, y tratamos de siempre buscarle la palabra que no pese, sino que sea que nos impulse, porque Ujú, cuando uno dice es un reto, es como que te impulsa, ¿no? Tengo este reto y yo lo tengo que sacar y lo tengo que y lo voy a lograr y lo voy a...
Entonces, pero en el camino se siente. Entonces, a nosotros alivianar eso, solamente Dios nos puede ayudar, principalmente Él. Y luego, pues, lo que siempre hemos hablado de que nuestras parejas, nuestros hijos que nos están acompañando en este camino, porque la discapacidad no solo la vive el que la tiene, sino toda la familia. ¿Ok? Entonces, ese será, eso llévense de este podcast, que es esa fe inamovible, inquebrantable, donde por más que tú estés pasando lo que estés pasando, Dios está contigo. Exacto. Y recuerden, los tiempos de Dios no son los mismos nuestros. Y hay diferentes maneras en que Dios obra. Y no necesariamente va a ser como tú lo querés, sino que es como Exacto. Dios sabe que va a ser para tu más alto bien. Así Así es. que qué lindo, me encantó que lo pudiéramos hacer y es impresionante cómo Dios nos habla en cada momento. Justo cuando estabas tú leyendo la cita, estaba pensando que cuando me dijeron las personas ahí en el doctor de la terapia que no podía tener ahí a mi hija, Dios mío, o sea, yo me enojé con esas personas, obviamente, y fue como, entonces, sáqueme de todo, ya no quiero nada, no, ya me voy. Y cuando estaban hablando de eso, yo decía, Dios mío, ahora entiendo, sí, claro, o sea, al final ellos estaban siguiendo un protocolo, algo que les tocaba, no tenía por qué enojarme, no tenía por qué decir todo, nada, ya no vengo, ya olvídense de mí. Y sí, qué bueno que Dios fue clarito y rapidito en mandarme el mensaje, ¿ves? Así que Dios no No, tarda en la palabra cuando... de Dios, Hilda, está todo, 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 Exacto, todo, 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 o sea, para todo en nuestra vida, para nuestro matrimonio, para la enfermedad, para la crianza de nuestros hijos. Yo, así es. ¿sabes qué? Y vamos a cerrar, pero quiero compartir esto que, mira, que Ajá, recién me llega de ayer que estaba pensando y ajá, digo, la sociedad en general, ¿ya? Porque yo no veo noticias. Yo, o sea, aquí en mi casa yo no prendo el televisor para decir voy a sentarme a ver las noticias, nunca. Hace más de 10 años que yo no veo noticias, qué ¿ok? bueno. Pero al punto en que voy es que no por eso, no por eso dejo de saber o de conocer esa realidad que en general, hablo de la sociedad en general a nivel mundial, está enferma. Ujú. Está enferma. Cada día vemos más cosas terribles que tú dices, ¿es en serio que esto puede pasar? O sea, de todo vemos, todo. O sea, no quiero ni siquiera enumerar porque comenzamos con tantos temas, pero Ujú, está enferma. ujú, Entonces, ¿qué pasa si nosotros le damos la vuelta a esta situación de la discapacidad? Y la comenzamos a ver, como iniciamos el programa diciendo, cuando tú cambias la forma en que ves las cosas cambian. Entonces, si nosotros pensamos, o en mi caso trato de verlo de esta manera, porque esa fue una idea que se me vino ayer, y digo, como la sociedad está tan enferma, ¿de qué modo Dios puede sanarla? Puede sanarla, porque no esperemos que nos pase lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, que mandó el incendio y jutucún, toditos se fueron. Nosotros no nos queremos y no queremos irnos, no queremos que nos quemen, ¿ok? ujú. Y ya Jesús ya no va a venir tampoco. O sea, vendrá en el tiempo que le toque venir, pero ya no va a venir a entregarse nuevamente por nuestros pecados. Exacto, Pero ¿de qué manera Dios puede sanar? Mira, cuando hay un hijo con discapacidad en una familia, esa familia cambia sí, y total. los hijos de esa familia cambian. O sea, es una cosa impresionante que hasta ahorita te lo juro que se me eriza la Ujú, piel porque esos niños crecen con una resiliencia, crecen con una fuerza. Hablo de los hermanos. Son tan comprensivos, son más amorosos, o sea, son niños que tú dices, wow. Entonces, ¿sabes qué? Es como que Dios está, porque cada vez es más común ver familias que están viviendo la discapacidad. sí, Yo lo veo de esa manera, o sea, cada vez es más común. Antes era como esporádico, como que, uy, el hijito de ahí, no sé quién, le pasó tal cosa. Pero ahora es como que, o sea, el autismo está como más que antes era uno de cada 64 niños a nivel la estadística mundial. Ahora creo que es uno cada 38, me parece que escuché, o wow. 33. Entonces, es como que va a llegar un punto donde luego de un tiempo en cada familia haya
haya una persona con autismo. Ujú. Y entonces tú dices, wow, o sea, ¿será que esta es la forma de Dios de sanar a la sociedad? Porque si yo pongo a un niño con discapacidad en esta familia cambia, esta familia comienza a tener otra mentalidad, esta familia comienza a creer en mí, se agarra de mí y no me suelta porque sabe que yo les estoy alivianando y les estoy ayudando en este camino. Sus hijos van a ser, cuando nuestras hijas neurotípicas crezcan, las hermanas, van a ser mujeres. Mira tú que, oh, exacto, mujeres, pero espectaculares, Ujú. ¿ok? Fuertes, resilientes, amorosas. O sea, no es que porque soy fuerte soy ruda, no, porque también viene la parte del amor, viene la parte de la comprensión, viene la parte de ese amor incondicional, de esa fe, porque yo a mi Gaby, créeme lo que ya ella tiene 13 años, está en la adolescencia, y la fe es ahí, Dios, mi amor, Dios, por sobre todas las cosas. Y ahí dándole y dándole, porque en esta etapa es donde uno tiene que estar ahí, ahí, ahí. Ujú, ujú. Entonces es como que, y si yo pongo, mira, ve qué tal si yo la discapacidad ahora ya no va a ser una cada 100 familias, sino que ahora va a ser 10 cada 100 familias, 20 cada 100 familias. Yo estoy moldeando todos esos hermanitos para que sean de aquí a 20 años, va a ser una sociedad totalmente renovada. Sí, total. Es una manera muy, Entonces, muy válida de verlo. exacto, entonces digo, wow, o sea, puede ser que esta sea la forma de Dios de sanar a la sociedad de tanta cosa que se están viviendo hoy y que bueno, entonces nosotros somos afortunados de ser los gestores de este cambio. ¿Qué te Total. parece? Me encanta. Tú sabes que una vez a mí me impactó mucho, yo fui a una reunión con padres, ¿no? Con niños con discapacidad. Y me impactó tanto una mamá bien jovencita que tenía el caso de un niño bien, bien complicado, ¿no? Que era este niño que ni siquiera podía ir a la escuela, o sea, tenía que ser todo homeschool, bien, bien compleja la situación. Y ella decía, qué bendición, una jovencita bien creyente, qué bendición que nosotros pudimos tener el propósito de tu vida tan claro, porque hay mucha gente que vive buscando cuál es mi propósito, no sé para qué Dios me trajo al mundo y a mí me lo dio ya listo. Yo ya sé que el propósito de mi vida es mi hijo y yo me siento tan feliz y tan en paz de servirle a mi hijo. Y yo, ¡ah! ¡Wow! O sea, fue abrir los ojos y decir, mira qué bonito cómo le cambió la vuelta a la historia. Ujú. Está agradecida, muy en línea Sí. con tu filosofía de vida, está agradecida porque Dios le mandó su propósito de vida y no tuvo que andar buscando que retiros, que aquí, que allá, nada. Ya lo tiene clarísimo. Y qué Que lindo. esto ayuda. Y como tú dices, si ella era muy, muy creyente, créeme lo que le fue revelado desde aquí. Sí, total, Sí. total. Qué lindo. Me encantó este episodio. Qué hermoso. Y voy a esperar con ansia dentro de 3 más el octavo que venga, que también sé que va a venir llenito, llenito de bendiciones. Y sí, mira, me cambió el humor. Ya no estoy enojada por lo que me pasó en la mañana. Estoy feliz. Ya Dios tiene un comprendiste a los propósito. médicos. Exacto. Dios tiene un propósito para todo. Por algo Dios no me quería aquí. Quería que viniera a grabar esto acá y no en la tarde en medio de la terapia, haciendo un caos. Así que gracias, gracias por ser esta vez mi compañera y navegar este proceso que yo estaba viviendo hoy. Y esperamos que todo eso haya sido de bendición también para todos ustedes. Ya saben, todos los miércoles vamos a tener episodio nuevo. Erika, ¿algunas palabras finales? Agradecida con Dios por habernos brindado esta oportunidad de llegar a ustedes y la propaganda, el comercial. No se olviden de seguirnos en YouTube, como Sí. dicen los youtubers profesionales, de activar la campanita que cada miércoles le subimos episodio nuevo. Me encanta, y allá ya estamos full en embodiment. Me encanta, súper. Bendiciones. Chao, linda. Bye, Dios les bendiga.